En esta oportunidad vamos a hablar de proteólisis y nos enfocaremos en una de las vías más importantes de degradación proteolítica, que es la vía de la ubiquitina proteosoma. Recuerden que para las proteínas de vida larga o para las proteínas extracelulares se utilizaba la vía citosólica. En este caso nos enfocaremos en las proteínas de vida corta, en proteínas citosólicas, en proteínas como factores de transcripción y en enzimas regulatorias. La mayoría de proteínas de vida corta o proteínas con estas características mencionadas previamente se caracterizan por tener dos señales que permiten su rápida degradación. La primera de esas señales corresponde a una secuencia presente en cualquier parte de la estructura de la proteína que corresponde a 4 residuos de aminoácidos conocidos como la región PEST. La región PEST está constituida por prolina, ácido glutámico, serina y treonina, y se caracteriza porque estos residuos permiten que la proteína tenga un fácil marcaje. Ya vamos a entender qué es ese marcaje. El marcaje es básicamente la unión con una proteína denominada ubiquitina. La segunda señal que determina si una proteína utiliza esta vía depende del extremo amino terminal presente en todas las proteínas. En este punto es importante mencionar que dicho marcaje con la ubiquitina se realiza sobre un residuo de lisina presente en el extremo amino terminal. Por lo tanto, todos los residuos que están cerca a esta lisina ejercen acción sobre dicho marcaje. De esta forma, la segunda regla que establece que una proteína debe utilizar esta vía de degradación corresponde a la regla del amino terminal, donde los residuos presentes en el extremo amino terminal determinan si mi proteína se marca de una forma fácil o si la proteína se marca de una forma, digamos que un poco lenta. De esta forma aparecen dos opciones de aminoácidos o de residuos de aminoácidos. Algunos aminoácidos que ralentecen el proceso de marcaje, aminoácidos que se denominan residuos estabilizantes o aminoácidos estabilizantes, y algunos aminoácidos que aceleran el proceso de marcaje y por lo tanto su degradación, denominados residuos desestabilizantes. Dentro de los residuos estabilizantes encontramos a residuos de glicina, alanina, cisteína, valina, serina y también prolina. Por otra parte, los residuos desestabilizantes corresponden a leucina, isoleucina, fenilalanina, tirosina, triptófano, arginina, lisina, histidina y algunos residuos de aminoácidos que sufran algunas modificaciones. Entre ellos se encuentran el ácido glutámico, la glutamina, el ácido aspartico y la asparagina. Una vez establecido cuándo las proteínas se marcan fácilmente o se demoran un poco en ser marcadas con ubiquitina, tendríamos que mencionar las características de la ubiquitina. Entonces, la ubiquitina es un polipéptido de 76 aminoácidos de aproximadamente 8.6 kilodaltons. Es una proteína supremamente conservada, está prácticamente en todas las especies. Se denomina ubiquitina o ubiquitina porque está presente en absolutamente todas las células del cuerpo y además es una proteína que se encuentra libre en el citoplasma o se encuentra en el núcleo asociado a las histonas. El marcaje con ubiquitina es un proceso en el que intervienen varias enzimas. Es un proceso en el que el marcaje con determinada proteína se realiza mediante la formación de un enlace covalente. La ubiquitina se une a través de su extremo carboxilo terminal con el residuo lisina que está presente en el extremo amino terminal de la proteína diana y específicamente se une a través del grupo amino presente en la cadena lateral de la lisina. A diferencia de la degradación por la vía lisosómica, la vía de la ubiquitina proteosoma es un proceso que necesariamente requiere ATP para dicho marcaje. Una vez que la ubiquitina se une a través de su carboxilo terminal
con el grupo amino de la cadena lateral de la lisina, como se muestra en esta imagen, es necesario que ocurra un proceso de poliubiquitinación, quiere decir que varias moléculas de ubiquitina se unan entre sí para que esta proteína quede completamente marcada. La formación de este enlace covalente entre la ubiquitina y la proteína diana requiere de la acción coordinada de tres enzimas denominadas E1, E2 y E3. Vamos a ver cómo actúa cada una de estas enzimas. La proteína E1 o la enzima E1 es una enzima que básicamente ejerce una acción de activación. Entonces, gracias a la hidrólisis del ATP, la enzima E1 es capaz de activar a la ubiquitina y de esta forma la enzima E1 se asocia a través de un grupo tiol con el residuo carboxilo terminal de la ubiquitina. Posteriormente, la enzima E1 regresa a su estado original, quiere decir a su forma sin la ubiquitina, con su grupo tiol completamente libre, gracias a la acción coordinada de la enzima E2. Entonces, la enzima E2 es básicamente una proteína transportadora, que es capaz de extraerle la ubiquitina a la enzima E1 y transportarla hacia el lugar que se necesita. Tanto la enzima E1 como la enzima E2 unen la ubiquitina a través de un residuo tiólico presente en su composición. Posteriormente, la enzima E2 libera la ubiquitina regresando a su forma original gracias a la acción de la enzima E3. La enzima E3, por lo tanto, es capaz de extraer la ubiquitina que está presente en la enzima E2 y transferirla a la proteína diana. La enzima E3 es básicamente una ligasa y hace que la proteína diana en su extremo amino, específicamente en el residuo de lisina, reciba esta proteína denominada ubiquitina. Este es una aproximación de cómo se da el marcaje con ubiquitina. Posterior a esto se requieren varios ciclos de ubiquitinación para que la proteína quede poliubiquitinada y lista para ser degradada por el complejo proteosoma. De esta forma se puede observar cuál es la acción de cada una de las enzimas. E1 básicamente activa la ubiquitina, E2 conjuga la ubiquitina y transporta la ubiquitina desde E1 hasta E3, y E3 es la proteína responsable de unir la ubiquitina a la proteína diana. Esta proteína E3 también se ha asociado con algunas enfermedades como el síndrome de Angelman y la enfermedad de Bohl-Hippel-Lindau. Una vez la proteína diana, que es la que nosotros queremos degradar, ha sido marcado con varias proteínas o con varias ubiquitinas, está lista para ser degradada. Por lo tanto, la proteína poliubiquitinada es enviada o dirigida hacia un complejo proteico denominado proteosoma. El proteosoma es un complejo macromolecular constituido por varias proteínas de diferente característica en forma de pesa y básicamente está constituida por tres porciones. Una porción central, que básicamente es el núcleo, que es una porción cilíndrica con actividad proteasa, y además por dos extremos. Los extremos se denominan extremos reguladores. La porción cilíndrica central es la que tiene actividad proteasa, o sea, es la responsable de romper a la proteína tanto en su porción interna como en su porción externa. La proteasa está constituida por 28 subunidades proteicas y se denomina subunidad 20S. La porción central se puede asociar a diferentes extremos regulatorios. En este caso hablaremos del extremo regulatorio PA700. Está constituido básicamente por 6 proteínas de tipo ATPasas y 15 proteínas de tipo no ATPasas, cuya función es clave porque su función es, una vez que retiran los residuos de ubiquitina, también son capaces de desnaturalizar, reconocer la proteína que está ubiquitinada y básicamente son las responsables de que esta ubiquitina se pueda reutilizar. Una vez identificados los componentes de todo el sistema ubiquitina-proteosoma, el proceso básicamente es sencillo.
Las proteínas que se encuentran en los extremos reguladores retiran los residuos de ubiquitina de la proteína marcada. Entonces, la proteína diana, que fue dirigida hacia el complejo proteosoma, pierde sus residuos de ubiquitina que posteriormente serán utilizados y básicamente ingresan a un túnel donde la proteína va a ser degradada por la porción central. La porción central está constituida por diferentes tipos de proteasas. Al igual que en el proceso digestivo, existen dos grandes grupos de proteasas, que son las endopeptidasas y las exopeptidasas. Exopeptidasas como las aminopeptidasas y las carboxilopeptidasas, que hidrolizan enlaces peptídicos desde los extremos, tanto amino como carboxilo. Y las endopeptidasas reconocen residuos específicos de aminoácidos y rompen enlaces peptídicos internos. Una vez que actúa esta porción central del proteosoma, la gran proteína que queríamos degradar termina convirtiéndose finalmente en péptidos de menor tamaño y en aminoácidos libres. Esos péptidos de menor tamaño se pueden hidrolizar en el citoplasma gracias a peptidasas citoplasmáticas o proteasas citoplasmáticas, y los aminoácidos libres ya están listos para ser degradados. En este punto es importante recordar que los aminoácidos tienen dos etapas diferentes de degradación. Por una parte, necesitamos saber qué ocurre con el grupo amino y por otra parte, qué ocurre con el resto denominado esqueleto carbonado. El grupo amino se libera del aminoácido por reacciones de transaminación o desaminación, y el grupo amino en forma de amoníaco entra al ciclo de la ornitina y se convierte en urea, que ya es hidrofílica y soluble. Por otra parte, el resto de la molécula denominada esqueleto carbonado se denomina o se convierte en un intermedio anfibólico, a partir del cual nosotros podemos generar acetilcoenzima A, glucosa, cuerpos cetónicos o incluso almacenarlo en forma de ácidos grasos. Recuerden entonces que el proceso de proteólisis es un proceso completamente regulado y es un proceso que se puede hacer a través de dos vías, que serían la vía lisosómica y la vía de la ubiquitina proteosoma.